Gracias, Keren. Tenemos con nosotros camarada Martín Mosquera, que se acaba de, no se acaba de conectar, nos ha estado escuchando desde las 7 de la tarde desde Argentina. Pedimos que puedan apagar las luces para que lo podamos ver. Ahora sí. Y mientras tanto lo presento. El compañero Martín Mosquera es militante de la Cuarta Internacional, es militante de Democracia Socialista Argentina y es licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la palabra al compañero Martín. ¿Nos escuchan? ¿Qué tal, compañeros? ¿Camaradas? ¿Me escuchan bien? Sí. Yo escucho repetida mi voz, pero no hay problema. Primero agradecer a los camaradas de la Coordinadora Socialista Revolucionaria, a los presentes, a los panelistas que me precedieron por esta invitación. Es un honor de mi parte poder participar de esta actividad y en esta serie histórica, al menos una presencia virtual de mi parte, pero es un orgullo para mí. Les pido que si en algún momento no se escucha del todo bien, porque yo escuché con cierta intermitencia las intervenciones precedentes, me avisen. Ustedes me están viendo, pero yo estoy viendo una pared blanca, así que no sé cuál es la recepción, así que me avisan si llegase a haber algún inconveniente. Bueno, yo considerando las limitaciones técnicas voy a hacer una intervención muy breve, centrándome en tres aspectos. Y principalmente me interesa comenzar mi intervención allí donde el texto de Daniel termina, porque bien como reconstruyó la compañera precedente, el texto de Ben Said reconstruye la historia, los dilemas, las controversias que aquejaron a una corriente revolucionaria como es el trotskismo, que nace con la lucha de Trotsky, de la posición de izquierda y con el conjunto de corrientes que se reivindican en esa tradición, pero que surge y cobra sentido en un periodo histórico, en un ciclo del movimiento obrero que hoy está cerrado, ¿no? Esta es una de las primeras hipótesis o conclusiones que plantea el libro, que para mí es un elemento muy relevante para tener en cuenta el pensamiento político del autor y también de la corriente internacional de la cual él es parte y fue su embajador más relevante hasta su muerte. Porque es relevante pensar qué es lo que significa esto, ¿no? Los historiadores hablan del corto siglo XX, ¿no? De aquel periodo histórico que surge de la fuerza propulsiva de la Revolución de Octubre, que emerge en la Primera Guerra, en la Revolución, termina con la desarticulación del campo socialista, con la contrarrevolución de lo liberal, con la desarticulación del esquema geopolítico este-oeste, con la desarticulación del movimiento comunista internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Este me parece que es un elemento a tener en cuenta porque si bien el esfuerzo de Daniel, de la Corte Internacional, hay todo un esfuerzo orientado a preservar las conquistas teóricas, programáticas, estratégicas que fue produciendo el marxismo revolucionario durante un siglo de lucha, también hay un reconocimiento de la necesidad de abrirse a un periodo histórico que tiene claves nuevas, que tiene sujetos sociales nuevos, que tiene una generación de lucha nueva y que no se reconoce necesariamente en las delimitaciones del pasado, ¿no? Me parece que este doble juego de, por un lado, hacer el esfuerzo de transmitir una memoria, las mejores lecciones de la historia del ciclo precedente, pero estar abierto a reconocer las claves de un periodo inédito, me parece que es parte de lo mejor del esfuerzo de Daniel Ben Said, de algo que está muy presente en el libro y que más en general es un rasgo distintivo de la corriente de la cual él formaba parte y nosotros formamos parte, y que es un elemento que nos distingue muy significativamente de todas las corrientes de tipo sectario que son muy habituales en el trotskismo, que en general mantienen un imaginario dogmático en torno a octubre, a las ordenanzas estratégicas de octubre del 17, ¿no? Me parece que el primer rasgo a destacar es este esfuerzo antidogmático, desprejuiciado, por tratar de captar los fenómenos nuevos, tratar de tener una sensibilidad con el movimiento real y en el periodo actual reconocer que se viene de una derrota muy significativa, digamos, no una derrota
siquiera sino una derrota de alcance histórico, que es la que corresponde a la desarticulación del campo socialista, a la desarticulación de las izquierdas en casi todos sus terrenos, porque el retroceso de la socialdemocracia, la casi desaparición del estalinismo en gran parte del mundo, pero tampoco el avance de las izquierdas revolucionarias. Pero bueno, me parece que este es el primer dato a tener en cuenta y que tiene que ver con la primera conclusión política relevante para afrontar el nuevo periodo. Es decir, efectivamente estamos en un ciclo histórico nuevo, todo un ciclo histórico del movimiento obrero se acabó, se terminó. Eso no significa que no haya elecciones duraderas que provengan del ciclo anterior, y por eso el esfuerzo de este libro, pero sí significa que hay que hacer un esfuerzo especial por impulsar un rearme teórico, estratégico, programático, que sitúe a la izquierda revolucionaria a la altura de nuestro tiempo. Me parece que este es el primer dato a tener en cuenta, y que me parece que el esfuerzo intelectual de Daniel Benzaíd es una de las referencias principales para hacer esta tentativa. La segunda cuestión que yo quería plantear es que si reconocemos que estamos en un periodo histórico nuevo, donde mal que mal recién empieza, donde empieza a haber experiencias fundadoras de la lucha de clases, pero todavía muy embrionarias, eso implica reconocer una cierta orden estratégica. Es decir, si bien hay lecciones duraderas de la historia, la compañía que me precedió reconstruyó la mayoría de ellas, la importancia de la lucha contra el estalinismo y la burocratización, la política del frente único, la lucha contra el sectarismo, la lucha por la democracia socialista, las consignas transitorias y demás, ahí hay un patrimonio teórico que hay que preservar. Hay que reconocer que ya no estamos situados como hace 40, 50 años, en un momento donde teníamos hipótesis regulativas, hipótesis estratégicas muy claras, ¿no? Hoy día somos huérfanos de la hipótesis rusa de la huelga general insurreccional o del modelo, entre comillas, chino de la guerra popular y prolongada, sino que tenemos que estar abiertos a poder reconstruir la estrategia socialista sobre bases nuevas, que recuperen, perdón la redundancia, lo mejor de nuestra tradición, pero sepan reconocer que estamos en un periodo histórico que, por ejemplo, afrontamos una fisonomía institucional, estatal, que los revolucionarios del siglo XX no afrontaron, ¿no? En general, el grueso de las experiencias revolucionarias enfrentaron a estados zaristas, coloniales, autoritarios, y hoy tenemos que dar cuenta de cómo reconstruimos una estrategia socialista en democracias parlamentarias consolidadas o semiconsolidadas y demás. Me parece que este es un segundo punto relevante, el reconocimiento de cierta orfandad estratégica y cierto esfuerzo de rearme estratégico, que me parece que el libro de Daniel, en este caso, aporta la reconstrucción de la historia precedente y que es nuestra herencia, nuestra memoria, pero, por ejemplo, si prestamos atención a los últimos años del esfuerzo intelectual de Daniel, estuvo muy concentrado en sus obsesiones, se vinculaba a este retorno del debate estratégico, ¿no? Si uno lee los textos de los años que siguen a este libro, Benzaíd identifica muy inteligentemente que se empezaba a agotar una fase de la lucha social muy vinculada, por ejemplo, a la emergencia del zapatismo en México, al movimiento antiglobalización en Europa, a la rebelión del 2001 en Argentina, para poner otras referencias, donde las ideas hegemónicas eran lo que Benzaíd denominaba la ilusión social, es decir, la idea de la autosuficiencia de los movimientos sociales y el rechazo de la lucha política y la hegemonía de tesis del estilo cambiar el mundo sin tomar el poder. Benzaíd identifica que empieza a haber fenómenos que reinstalan los grandes debates de la lucha política, ¿no? La cuestión del Estado, la cuestión del gobierno, la cuestión del partido, de las alianzas, y que eso surge al calor de experiencias dolorosas y algunas experiencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, la degeneración del PT y la degeneración social liberal del PT y de la dirección de Lula en Brasil, una experiencia frustrada, dolorosa, la experiencia de refundaciones comunistas en Italia, participando en el gobierno de Prodi, es otra experiencia dolorosa, pero también experiencias que tenían elementos novedosos, como eran el gobierno venezolano, el gobierno boliviano, bueno, todas estas nuevas situaciones que empezaban en América Latina o América del Sur como un protagonista muy fuerte, donde se empezaban a dar fenómenos, la combinación de fuertes insurrecciones o fuertes movilizaciones populares, en algunos casos semi-insurreccionales, y algunas victorias electorales, ¿no? Pensemos el caso venezolano, el caso boliviano, situaba de vuelta la cuestión estratégica en primer lugar. Y sobre esto
quiero agregar solo dos cosas y después ya termino. Hay dos debates que me parecen fundamentales en términos estratégicos. Uno es, un poco, los compañeros que me precedieron, algún señalamiento hicieron, es la reflexión de Ben Said y del resto de la cuarta en torno a la cuestión del partido, ¿no? Si bien que se dan en dos niveles el debate. Por un lado, contra todas las tendencias tipo autonomista que cuestionaban la forma de partido como tal, pero también contra las corrientes de tipo sectario que tendían a considerar que la construcción de un partido revolucionario era el simple crecimiento lineal de un pequeño grupo marxista que por vía de su propio crecimiento en algún momento iba a llegar a ser una alternativa política de masas. Me parece que hay todo un esfuerzo de la cuarta por pensar cómo se construye un partido sobre bases no sectarias, cómo pensar el pluralismo al interior de la izquierda revolucionaria, cómo pensar la posibilidad de converger con las nuevas generaciones militantes que no estaban formadas en las delimitaciones del pasado, entonces cómo hacer esfuerzos para converger con la ecología radical, con el feminismo, o con los nuevos movimientos sociales. Y ahí están todas las teorías, que parece que es una de las grandes innovaciones que ha producido la cuarta durante el último periodo, ¿no? Y hay experiencias, ¿no? Experiencias con balances ambiguos a veces, ¿no? La experiencia de Syriza en Grecia, hoy tenemos la experiencia de Podemos, la experiencia de la UPT de ustedes, la experiencia del PSOL en México. Bueno, parece que ahí hay uno de los grandes aportes, pasa por este esfuerzo no sectario por impulsar una recomposición política de la izquierda radical a la izquierda de la socialdemocracia, del populismo, de los nacionalismos. Y por último, pensando estrictamente en términos de hipótesis estratégicas, en el sentido de hipótesis de lucha por el poder, me parece que en América del Sur tenemos hoy un debate muy planteado, muy actual, en torno a los gobiernos progresistas, ¿no? Actualmente se está terminando un ciclo de más o menos una década y media, donde tal vez sin la presión tan directa de los Estados Unidos, en un contexto de un boom de las commodities o de los productos exportables, y al calor de fuertes movilizaciones populares, fueron emergiendo gobiernos de tipo heterodoxo, gobiernos progresistas y demás. Me parece que el balance sobre esta experiencia, sobre este ciclo, es uno de los grandes debates dentro de la izquierda latinoamericana, y donde creo que la cuarta tiene algo por decir, y que también se vincula a los debates hoy día en la izquierda europea en torno a Podemos, a Syriza y demás. A la izquierda laborista, por ejemplo, el caso de Corbyn. Yo voy a ser muy breve y muy esquemático. Yo creo que hay tres bloques de opinión fundamentales para pensar lo que pasó con los gobiernos progresistas y cuáles son las lecciones a futuro a sacar. Un primer bloque de compañeros, de organizaciones, de intelectuales, consideran que estos gobiernos, indistintamente, ¿no? Desde Lula, Tabaré Vázquez hasta Chávez, sancionaban una ruptura radical con el neoliberalismo, que estaban impulsando una integración regional que cumplía los sueños eternos de la patria grande liberada, que cambiaban el modelo productivo en contraste con el neoliberalismo precedente. Y bueno, ese tipo de lectura, pensemos en un Emir Sader en Brasil, Atilio Borón en Argentina, bueno, o un montón de corrientes políticas, idealizaban altamente este tipo de fenómenos y parece que hoy se chocan contra la persistencia de un modelo rentístico o extractivista en todos estos países, se choca con las derrotas electorales de estos procesos, lo cual significa que parte de la base popular electoral vota a la derecha. Bueno, se choca con los límites que hoy son ostensibles. Yo creo que hay una segunda tipo de interpretación de estos gobiernos que, por ejemplo, es muy hegemónica en mi país, donde predominan corrientes de tipo sectario, y consideran que todos, también indistintamente estos gobiernos, han sido gobiernos de contención de masas, ¿no? En realidad, lo que hicieron fue bloquear una posible radicalización insurreccional de las masas. Entonces, de lo que se trata es de embestir de frente contra ellos, ¿no? Me parece que, dicho muy brevemente, un poco reproduce este tipo de caracterización la lectura que los bolcheviques tuvieron con el gobierno de Kerensky, ¿no? Ninguna concesión al gobierno provisional. Yo creo que esta segunda lectura también tiene problemas, porque si bien no peca de la ingenuidad o de la idealización de la primera, sí peca de la misma indistinción en fenómenos que yo creo que son heterogéneos. Y yo creo que acá hay una tercera
tal vez una tercera coordenada para pensar los gobiernos latinoamericanos, y de la cual se deducen algunas consecuencias estratégicas. Yo creo que el criterio evaluativo para pensar el rol que han tenido estas experiencias es cómo han impactado en la experiencia política de las masas y en sus fenómenos organizativos. Por ejemplo, para mí me es muy útil los textos de Máximo en torno a la revolución pasiva para pensar la experiencia del kirchnerismo en Argentina. Me parece que es una expresión muy cabal de ese tipo de fenómeno. La revolución pasiva en términos de Gramsci, el transformismo, el cesarismo, como un fenómeno por el cual cuando las clases dominantes ya no pueden gobernar como hasta entonces, porque venían de una gran insurrección popular y una crisis una crisis social y política, a golpe de algunas concesiones sociales, democráticas, logran integrar a las clases dominantes de manera subordinada. Yo creo que eso explica en parte Brasil, explica en parte Argentina. Yo creo que, sobre todo el caso venezolano, y Bolivia lo conozco menos, hay algo un poco diferente. Yo creo que nuestros compañeros, hermanos de Marea Socialista en Venezuela, que es una corriente muy cercana a la Cuarta, ha interpretado bastante bien este fenómeno. Es decir, con el gobierno de Chávez, como un fenómeno nacionalista, radical, no revolucionario, no socialista, pero cumplió un rol positivo porque al calor de las confrontaciones con las clases dominantes se apoyó en la movilización de masas. ¿No? Me parece que ahí el eje que hay que mantener, porque es posible que este tipo de fenómenos se repitan en los procesos de radicalización social y política que vengan, es importante mantener este eje, es decir, saber cuándo hay un fenómeno gubernamental que cumple un rol positivo, pero mantener la independencia política a los fines de estar dispuestos a luchar con una ruptura decisiva contra el Estado burgués, aun cuando las direcciones no estén dispuestas, ¿no? Que es lo que en general pasa y es lo que hoy vemos dramáticamente en el caso venezolano. Se cruza con otras cuestiones como el precio del petróleo y un montón de otras vicisitudes, pero hay algo de la insuficiente radicalidad que está sufriendo también los procesos latinoamericanos y que es interesante tener en cuenta. Bueno, para cerrar nada más, saludo este intercambio internacional también como un síntoma posible de una recomposición de nuestra corriente a nivel internacional y sobre todo a nivel latinoamericano. La Cuarta de hace mucho tiempo es débil en Latinoamérica, pero viene en un cierto crecimiento, ¿no? La emergencia de grupos como nuestros en Argentina y una serie de grupos que ven en la Cuarta una referencia intelectual, política, es un elemento interesante y novedoso, ¿no? Desde la Cuarta no tiene vínculos con grupos argentinos, desde el PRT en los años 70, ¿no? Los camaradas más antiguos se acordarán, ¿no? Santucho y esa época, el fortalecimiento de la sección en Brasil, el acercamiento a una corriente interesante como es Marea Socialista en Venezuela, la aparición de contactos y compañeros que se acercan en otros países de Sudamérica y el desarrollo que están teniendo tanto ustedes como el compañero del PRT en México en el marco de la experiencia de la OPT o colaborando al menos parcialmente con esa experiencia. Me parece que es síntoma de un crecimiento, un desarrollo de nuestra corriente a nivel internacional y pone la posibilidad de fortalecer la cooperación política en la perspectiva de construir una corriente izquierda revolucionaria, no sectaria, abierta, compleja en nuestra región. Así que saludo esta iniciativa y mando muchos saludos.